Vera se ajustó el cinturón de su vestido y se miró nuevamente al espejo. Ahora luce genial. La joven recogió una pequeña mochila de cuero del suelo y se le echó a la espalda. Hoy la niña tenía grandes planes. Ahora necesita llevar a su hija con su suegra Kninan Neigab y luego viajar a la casa de sus padres en las afueras de la ciudad, pero la cariñosa hija no podía entender que les había sucedido algo. En definitiva, llevaban varios días hablando con ella. Vera tiene un corazón sensible. Le dijo que fuera a comprobar si les había pasado algo a sus padres que ya no eran jóvenes. Cualquier cosa puede pasar. Vera podía considerarse una persona feliz en todos los aspectos, sin importar la edad que tuviera, y ya llevaba casada. Años al padrino del mundo llamado Andrei y una niña de 1 año y medio está creciendo. Vera eligió el hermoso y raro nombre Amelia. En realidad se llamaba Vera porque una vez fue su madre y su padre. Ya habían perdido la esperanza de ser padres hace casi años. Se mire como se mire, la medicina no ha logrado ningún progreso. Hasta ahora las esperanzas para ella eran mínimas, y la cigüeña todavía no volaba y no volaba hacia su familia. Los planes quinquenales se aprobaron uno tras otro, pero no había indicios de que pudieran tener hijos. Y luego, cuando el padre ya tenía más de 40 años y la madre cruzó los 30, este evento tan esperado aún sucedió. Nació Verochka. Por supuesto, la cuidaron más que sus ojos y la amaron mucho, mucho. Se plantearon todas las condiciones para su única hija. Fue educada en las mejores instituciones, tratada por los más eminentes médicos. Se preocupó y, se podría decir, se quitó el polvo cuando Vera se graduó de la escuela y decidió inscribirse en una universidad local. Sus padres le dieron una sorpresa agradable y muy inesperada. Le anunciaron a su hija que se mudarían a un pueblo rural de casas de campo para dejar su gran apartamento de 3 habitaciones para su uso. Ya no eran jóvenes. Allí también estarán bien, pero tus hijas necesitarán organizar de alguna manera su vida y los apartamentos les serán muy útiles. Los padres decidieron que su hija había crecido independiente y responsable, lo que significa que es posible transferirle la propiedad. Vera aceptó su regalo y fue a repartirlos con bastante frecuencia. Afortunadamente no está muy lejos. Además, la comunidad rural donde se mudaron los padres de Vera era muy familiar, que era su antigua dacha, donde Vera pasó gran parte de su infancia. Con el paso de los años, las casas en ruinas fueron demolidas y en su lugar, uno a uno, crecieron hermosos edificios modernos como hongos después de la lluvia. Definitivamente visitaría a sus padres y mantendría su decisión. Fielmente, Vera agradeció felizmente a su madre y a su padre y se preparó para aprender a vivir de forma independiente cuando era niña. Ella era una estudiante inteligente. La vida estudiantil y sus muchas tentaciones no lograron desviarla del verdadero camino. Cabeza de vida, sin embargo, con relaciones serias y duraderas, nada le salió bien, no se adaptaba a los chicos según algún parámetro, por lo que no lo consideraron el fin del mundo y simplemente continuaron viviendo una vida plena y vida alegre. Se produjeron cambios en el destino de Vera. El año pasado, cuando durante unas prácticas la chica conoció a Konstantin, el hombre la cautivó literalmente a primera vista y era inteligente, cortés, cariñoso y atento. Es cierto que era años mayor que Vera, pero de alguna manera no sentía esta diferencia de edad. Kostya, fue fácil para ella y es tan genial como cualquiera. Además, desde el principio el hombre advirtió sobre sus intenciones hacia Vera. Él es el más serio, le gustaría mucho formar una familia y tener una bebé. Y mejor que 2 con una pequeña diferencia de edad. Para que crezcan como personas cercanas en espíritu. Kostya dijo que había estado casado antes, pero fue la falta de hijos en la familia lo que se convirtió en el motivo de la discordia categórica en la relación con Nastia. Su primera esposa, Nastia, padecía una rara enfermedad genética que durante varios años no le dio la oportunidad de ser madre. Se mutilaron porque todavía a veces se ven. Konstantin explicó toda esta información con bastante calma. A Vera le gustó esta franqueza y entonces juzgué que podría ser mejor que eso.
Un hombre que inicialmente se centró en crear una familia fuerte y amigable. Después de unos meses de citas, Kostya llevó a Vera con su madre Antonina Markovna. La mujer lo saludó muy cordialmente e incluso de alguna manera solemnemente. Todo fue discutido y chive sobre sus padres y pasatiempos. Me enteré de que Antonina Markovna es la feliz propietaria de una rara profesión de crítica de arte y, por lo tanto, estaba realmente encantada de que Vera asistiera a la escuela de arte cuando era niña e incluso se mostrara prometedora como pintora al agua. Pronto se encontró con su madre. Huesos regulares y el marido mismo conoció a los padres y también conoció a esa misma Nastia de quien tanto había oído hablar antes. La joven le parecía hermosa a Vera, pero de alguna manera triste o algo así, y la miraba así. Era difícil encontrar, allí, palabras con lástima o lástima, pero Vera rápidamente abandonó su cabeza durante el siguiente fin de semana que pasó en la casa de campo de los sacerdotes de Vera. Kostya ceremoniosamente le pidió la mano al antiguo uso, y él le preguntó a su sacerdote como a usted. Tú puedes decidir si tu hija debe casarse. El padre de este joven, sin embargo, se conmovió y dio su consentimiento al matrimonio, y no se resistió. Y Vera, ¿por qué ir en contra de su felicidad futura? Después de todo, todo le salió bien, tuvieron un matrimonio rico y divertido, y después de eso, los recién casados volaron para celebrar su luna de miel en países cálidos. A su regreso, Vera Kostya comenzó a vivir en el apartamento que la niña recibió de sus padres. Vivían amigablemente y felices, no peleaban por nimiedades. Y de alguna manera ni siquiera notaron las deficiencias en el carácter de cada uno cuando, después de algunos meses, Vera le anunció a su amado que estaba embarazada. Kostya, de felicidad, no sabía qué desear. Simplemente tomó a su joven esposa en brazos y la cargó por el apartamento hasta que ella, riendo, le exigió colocarse. Nano Amelia nació en el momento adecuado, una bebé sana y nacida a término. Además del nombre inusual, la niña también es extraordinariamente hermosa, mejillas pálidas como cabello rubio, mejillas sonrosadas, ojos grises y perfil expresivo. No una niña, pero solo una foto milagrosa de una revista de lujo. Vera se sentó tranquilamente durante la baja por maternidad, esperó a su marido del trabajo, cocinó y limpiar más tarde. Claro que planeaba ir a trabajar, pero ahora la niña ni siquiera pensó en eso, ya tenía suficiente que hacer tanto en casa como con el bebé. Además, Konstantin ganaba mucho, todas sus necesidades. Antonina Markovna estaba feliz de meterse con la niña, una mujer. Ella aún no era mayor, por lo que no se quejaba ni gemía si su nuera dejaba a Amelia por ella. Y la niña estaba con su abuela y la veía muy amigable. Por eso Vera, habiendo decidido visitar a sus padres, decidió dejar a su hija con su suegra para no llevársela a rastras. En el coche iba y volvía rápidamente. Vera detuvo el coche en la entrada de Antonina Markovna, cogió del asiento trasero una bolsa con una muda de ropa para su hija y otra con deliciosas tartas para su suegra, la desabrochó arriba. Ella no pensaba quedarse en una fiesta porque yo todavía tenía que ir y volver, pero todo sigue igual palabra por palabra y durante minutos como si nada hubiera pasado. Mirando el reloj en el tablero, la chica saltó el auto y pronto se detuvo en el patio de sus padres. Su intuición no defraudó a Vera, papá no estaba muy enfermo, pero aún así. Estiró la espalda y ahora leve en el sofá del porche cubierto. Los padres estaban sumamente felices con la llegada de su hija e inmediatamente arrastraron a Vera a tomar un té con mermelada casera y panqueques de encaje fino mientras Vera tomaba té con mamá y papá. El tiempo parecía fluir de regreso. Recordó cómo se sentó en la vieja silla de su casa y balanceó las piernas en el aire de la misma manera. Mojó otro panqueque en un bol con mermelada de fresa. Qué rápido pasarán los años y su hija podrá disfrutar vida de la misma manera. De repente a Vera le asaltó el pensamiento: ¿qué pasaría si terminara aquí sin un hueso? Y Amelia, ¿no debería visitar a Katia? Caterina era su única amiga desde hacía mucho tiempo aquí. Ya no había niñas de la misma edad en las dachas y, por lo tanto, Katia y Vera se hicieron amigas cercanas. Vera sabía que Katia aún no se había casado. Vivía aquí en una pequeña casa que heredó de sus abuelas y trabaja en Udan. No es motivo para ir con
Un amigo y chismorrear sobre lo sucedido unos minutos después, Vera ya estaba tocando delicadamente el portón de la casa de Katia. La anfitriona la escuchó casi al instante y en unos momentos corrió hacia Vera con alegría. Gritando durante casi una hora, las jóvenes cotillean alegremente, se llaman más a menudo y, en general, no se pierden de vista, es más, no se pierden de vista. Caterina pasó por casa de Vera hace un par. A menudo, recientemente, el nuevo trabajo que consiguió requería, aunque muy raramente, presencia personal y en esos días tenía que aprovechar la hospitalidad de su amiga. Pero Puig lo hacía mucho tiempo que no estaba allí, no era así. Tuve tiempo de entrar corriendo y hablar tan cómodamente que Dima preguntó por ti, como por cierto, probablemente Katia inmediatamente lo hizo. Vera pareció distraída por la mariposa y permaneció en un silencio significativo, mostrándole a su amiga que no quería desarrollar ese tema ahora. Dima fue el primero en ser fiel a su amor secreto y algo ridículo no, era un buen tipo. Pero era muy insociable y propenso a ser un ermitaño. Adoraba a su Vera hasta el punto del desinterés, pero por alguna razón no dio ningún paso hacia ella, se consideraba indigno de ella o tenía algún otro motivo para quedarse. Lejos, pesado como un oso, Dima pasaba mucho tiempo en el bosque al lado de un pueblo donde, según los rumores, tenía una casita donde le gustaba estar a solas con Vera, como a todos, nunca lo invitó allí. Todavía no ha salido de la cabeza de Vera. Aún así, cuando la chica recobró el sentido y dijo que necesitaba correr porque todavía necesitaba pasar a Amelka, todavía estaba pensando en el chico de ojos marrones y cabello negro hasta los hombros, me pregunto cómo será su vida. Ojalá pudiera conocerlo ahora por casualidad, sin Vera, por supuesto. Solo amaba a su Costia, pero aún así tenía muchas ganas de mirar a Dima ahora, después de escuchar las tradicionales palabras de despedida de sus padres. Vera se puso al volante y salió de la casa de sus padres. Ahora irá rápidamente a casa y preparará la cena. Para Costia todavía tiene tiempo de hornear salmón en papel de aluminio con limón, como el ama. Vera se sentía ligera y tranquila, los árboles brillaban detrás de las ventanillas del auto. Conducía con tranquilidad por una carretera llana como una carretera. Mesa y el mismo camino llano y por delante solo había buenos y buenos, viendo una curva pronunciada y pronunciada por delante. Vera decidió reducir el ritmo de antemano. Presionó ligeramente el pedal del freno, pero por alguna razón el auto generalmente obediente continuó avanzando obstinadamente. Vera pisó febrilmente el pedal, pero la velocidad no disminuyó. Faltando apenas unos metros ante los árboles que rodeaban la carretera, giró el volante con todas sus fuerzas y aún podía escuchar el crujido del metal cuando Vera recobró el sentido, no había respeto alrededor, solo la bombilla no estaba. En el espacio alrededor y al principio la niña incluso pensó que estaba en casa en él. Cama y había una luz de noche brillando, pero no, inmediatamente se dio cuenta que estaba en cualquier lugar menos en casa, en la penumbra. Los instrumentos alrededor de la cama eran visibles y el dolor en su cuerpo se sentía claramente, seguía rompiéndose, retorciéndose y apuñalándose por dentro, pudo pedir ayuda, pero no pudo pronunciar una palabra y nuevamente cayó en el silencio gris y tan acogedor. Cuando Vera finalmente recuperó el sentido fuera de las ventanas de la sala, estaba casi claro. Desde en el pasillo se escuchaba la voz alarmada de su madre. Vera nunca lo habría confundido con otro a juzgar por todo. Mi madre habló con el médico que atiende a Vera, no te preocupes, la salvó el airbag, pequeños hematomas, abrasiones, afortunadamente no hay fracturas, recién nació con camiseta, probablemente una conmoción cerebral, pero no lo es. Miedo, luego descanso, paz y nuevamente paz y un examen completo. Minutos después alrededor de Vera había emoción en la habitación, madre, padre y Katia, a quien le pidió que los acompañara, sabiendo a dónde iban, se abrazaron y la niña con todas sus fuerzas, tratando de no lastimarla, todo porque Vera sobrevivió, a pesar de su descuido detrás de la habitación, hasta que su padre. Papá regañado. Vera estaba muy serio, algo le pasó al auto,
los frenos simplemente fallaron en la curva. Honestamente, reduje la velocidad para que no hubiera reacción al pedal. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo, y Katia, mamá y papá, alguien recordó escenas similares de libros y películas, alguien simplemente hizo ruido. Me alegré de que todo estuviera bien con Vera y solo la niña, apretando los labios, repitió obstinadamente que algo le había pasado al auto. Estoy seguro de que conduje con cuidado. Los frenos del coche no funcionaron. Mamá y papá se miraron y rápidamente comenzaron a despedirse. Al parecer lo decidieron. No te preocupes, Vera, con estas preguntas. No funcionaron así, no funcionaron, lo solucionaremos, dicen. Lo principal es que el sol en sí es excelente y no es necesario preocuparse por las nimiedades. Sin embargo, Vera no solo estaba preocupada por el coche, su madre le susurró que Kostya ya sabía que había recobrado el sentido y pronto prometió ir a Vera, porque quería ver a mi amado esposo y saber cómo estaba Amelka. Sin ella, nunca pasaron la noche separados el uno del otro, ni siquiera una vez que Konstantin apareció en el umbral de la habitación casi inmediatamente después de que sus padres y Katia se fueran. Se veía abatido. Todo estará bien para mí, con toda sinceridad, le dijo a su esposo. Mejor cuéntame cómo Amelka extraña a su mamá, cómo dormía. Todo está bien con Amelka. Su esposo sonrió, durmió, comió, salí a caminar con ella, Nastia, porque mamá tenía a dónde ir, pero no te preocupaste, se llevaban bien. Decir que Vera estaba sorprendida es no decir nada. No podía entender qué tipo de problemas podrían surgir de uno. Suegra desempleada cuya nieta le fue confiada, e incluso con la condición de entregar la niña a su exesposa. Hijo, Oinani Eidad no entendió que a Vera no le gustaría. Al ver la expresión del rostro de su esposa, Kostya se apresuró a calmarla. No te preocupes, le dije, llevaré a Amelia a casa, mamá sola. Tuve que irse, no arrastrar al niño con ella, y Nastia nunca la lastimaría, solo mirándola la trata como si fuera suya, diciendo que este es Kostya OSK. Pero ya era demasiado tarde. En la mirada de su esposa, leyó todo sobre que decidió guardar silencio, le murmuró diplomáticamente a su hija y la llevará a casa. Kostya se levantó de un salto, besó tiernamente a Vera y salió de la habitación. Así yace Vera en el hospital. Su hija está a cargo no de la madre de su marido, a quien ella la confió, sino de una mujer extraña que no tenía hijos de su marido. Vera pensó hasta la noche. Él la estaba lembrando y de repente enfurecida. A menina tiene máis motivos para pensar cuando seu pai ligou. Ele inmediatamente avisou que a mãe não deveria saber de nada da conversa de Noni. Ele não poderia falar nada sobre isso depois de sair do hospital. Su padre contactó a su viejo amigo que trabajaba como mecánico de automóviles en el área incautada. Fue eficiente y entendí lo que querían de él. Entonces efectivamente el auto de Vera estaba defectuoso. El mecánico dijo que los cables de freno estaban justo al lado de Vera. Ya no se sorprendió por nada, a pesar de que el equipo médico le pidió que no forzara los eventos. Vera mencionó la presencia de un niño pequeño y comenzó a caminar poco a poco. Sí, ella estaba sufriendo. Pero me dolía más el alma. No hubo muchas coincidencias. Vera se levantaba de la cama a cada hora y caminaba por la sala. Con fuerza varios pasos de ida y vuelta, al principio fue insoportablemente difícil y la niña se mordió el labio hasta que después sangró. Después de los primeros pasos se volvió un poco más fácil y Vera continuó caminando por la sala, imaginando el momento en que podría recibir el alta y comenzar a cuidar sola a su hija. Kostya llamó varias veces al día, le recordó a su esposa que estaba pensando en ella todo el tiempo y todos hablaban de que su madre pronto sería dada de alta. Vera preguntó cuáles eran los planes de mi esposo para mañana y él respondió que le gustaría llevar a Amelka con su mamá nuevamente. Necesita ir a trabajar. La niña fingió que no estaba nerviosa por eso y su esposo estaba al otro lado de la línea. El teléfono. Obviamente entendió, pero tampoco dijo nada en voz alta. Ambos entendieron que mañana Amelia también podría estar en compañía de Nastia por la noche. Antes de irse a la cama, Vera decidió ir al baño en el otro extremo del
Pasillo que dio un corto paseo recreativo antes del abrazo de Morfeo. El camino hasta allí transcurrió sin incidentes, pero aquí no todo fue tan bien. Vera se sintió un poco cansada y se sentó a descansar en los taburetes cerca de la estación. En la penumbra del pasillo, las puertas blancas de plástico de las habitaciones. Todos eran similares entre sí. Ya era tarde y las luces del techo estaban apagadas en todos lados. Incluso en la estación el departamento parecía haberse detenido hasta tiempos mejores, y esto estaba bastante en sintonía con el mismo estado de ánimo de fe en lo más profundo de la chica. Saliendo de un rincón de su ojo notó el movimiento de alguien caminando por el pasillo hacia la estación. Vera no se movió de su asiento y decidió sentarse aquí porque probablemente vendría una enfermera o auxiliar de enfermería a la estación. Quería esperar a que llegara el profesional de la salud y pregunta por los resultados de las pruebas realizadas hoy. De repente tendrá suerte y podrá saber el pronóstico de alta. Sin embargo, la persona al parecer no acudió al puesto porque una figura delgada con una bata quirúrgica de una niña o un hombre delgado se quedó paralizada exactamente frente a la puerta de la habitación del hospital. La niña quiso llamar al médico y correr allí, pero entonces sucedió algo extraño. Se desconoce la edad y el sexo, porque créanme, el rostro de la persona no era visible. Sacó con cuidado el collar de la jeringa de su bolsillo, miró a su alrededor y, sin darse cuenta de la chica sentada en el crepúsculo, abrió silenciosamente la puerta de la habitación y luego, escuchando, avanzó en la oscuridad. El corazón de Vera comenzó a latir febrilmente. No conocía las costumbres locales, pero aún así estaba segura de que los médicos honestos no andan como ladrones, mirando alrededor y llevando jeringas aquí en bandejas. Ella lo vio así durante el día, no las esconden en los bolsillos de sus trajes. De hecho, de noche. Ella ya tomó analgésicos y le dijeron que ahora no debería pasar nada hasta la mañana. Funcionará, ¿verdad? Vera ya no razonó. Aquí está el segundo eslabón de la cadena. Primero un coche. Ahora una extraña trabajadora médica. Corrió hacia la puerta del dormitorio y la atrajo hacia ella. Al parecer, en ese preciso momento, la enfermera también quería usar la puerta y por eso se quedó en la puerta por una fracción de segundo. Un rostro cubierto con una máscara médica azul apareció ante sus ojos y la niña sintió un fuerte empujón con sus manos. Se alejó volando de la salida y un hombre desconocido para ella entró media hora después. La habitación estaba llena de gente. Allí había un médico de guardia y una enfermera de guardia quienes aseguraron que había estado ausente casi un minuto, pero ella se frotó los ojos adormilados y algunos asistentes, todos asombrados, bordaron el relato de Vera sobre que querían matarla. Por supuesto no había ningún departamento, y el ascensorista, al que llamaron urgentemente, confirmó que nadie había utilizado el ascensor desde hacía aproximadamente. Por unas horas llamaron a Kuching y le dijeron que esto podría ser consecuencia de una conmoción cerebral y del uso de medicamentos que el médico le recetó, claro. La niña siguió insistiendo en que también se registrara el departamento. Los vecinos comprobaron, pero nadie empezó a tomar en serio sus palabras hasta que el amanecer en su pabellón no cerró, porque si no hubiera ido al baño con ella todo habría terminado. Solo quedaba una pregunta sin aclarar: ¿quién podría haber parado? Tenía tantas ganas de deshacerse de ella que ni siquiera se agachó. Desarrollar una operación tan difícil para eliminarlo, después de todo, si lo piensas bien, primero fue necesario dañar el sistema de frenos del automóvil, luego averiguar dónde está ubicado, y no es tan fácil para una persona o incluso un equipo de gente con ideas similares pero con quien podría cruzar la calle. Vera estaba deseando que llegara el día siguiente. El doctor lo regañó gentilmente para que tomara algo sedante, incluso podría tener un efecto hipnótico. Dicen que dormirás mejor y te librarás de la noche. Invitados. El doctor se rió consigo mismo como si estuviera en el sótano para asumir la posibilidad de visitas hostiles. Los médicos lo determinaron, pero Vera inmediatamente lo sorprendió con su firme decisión. Me voy a casa hoy, escribiré un recibo y me iré a casa, no me voy a recuperar peor que aquí. De los pacientes, no discutieron. Y silenciosamente salió de la habitación. Bueno,
La fe y esto también le convenía por la noche y la verdad tuvo que redactar documentos en los que constaba que abandonó las paredes del hospital de forma totalmente voluntaria y se iba a casa. Querían detener a Vera, ni siquiera la persuadieron, por alguna razón la niña pensó que, de alguna manera mágica esto está relacionado con ese extraño incidente nocturno, o la niña comenzó a sospechar mucho y como si tuviera tanta suerte detrás de ella. Sin embargo, trató de no prestar atención a tales nimiedades, lo principal es que esta noche finalmente lo hará. Estará en casa y besará a la pequeña Amelka Vera nada más cruzar el umbral de su apartamento, otra sorpresa que Kostya aún no había conseguido llevarle a la niña, pero prometió hacerlo por teléfono en un futuro próximo. Mientras Vera deshacía las maletas y guardaba la ropa, sonó el intercomunicador y la chica, por costumbre, cogí el teléfono. Hola, déjanos entrar por favor. Escuché la voz que Vera preferiría no escuchar en estas circunstancias. Era Nastia otra vez. La ex esposa de su marido aparece en su vida y al parecer con ella Amelia era la misma Vera no equivocada en el pasillo. Nastia rápidamente le entregó a Vera un paquete con las cosas de la niña y, como disculpándose, dijo que Kostya me perdone por no esperar a que él viniera allí y trajera a Amelka ella misma. Necesito irme para que nosotros y mi hija estemos. Solo un milagro, solo un bebé ideal, honestamente, mientras que Nastia ya se fue y Vera se quedó como congelada, no podía quitarse la sensación de que todo esto había sido organizado a propósito y que Nastia no tenía ningún asunto importante. En realidad no, es solo que por alguna razón desconocida era importante para ella demostrarlo. Amelia pasó todo este tiempo con ella y con ella para que Vera sintiera más dolor y de alguna manera también, muy bien, no hay nada que decir de cómo pudo engañarla una segunda vez, aunque en verdad, ¿de qué más podía esperarlo? Tú. Kostya no ve nada reprensible en el hecho de que Amelia pase tiempo en compañía de una mujer sin hijos que tiene un deseo. Él la está cuidando, aparentemente no demasiado preocupado por el hecho de que se trata de su propia exesposa, con quien rompió debido a su infertilidad. Vera se llevó las manos a las sienes. Era fácil correr detrás del bebé. Le dolía todo el cuerpo y decidió que nunca más lo permitiría. Puede soportar estar en el hospital, es fuerte y sus padres siempre la ayudarán si pasa algo. Ayúdala a superar ese momento en que Kostya llegó a casa. Primero le dio una deliciosa cena y solo entonces comenzó una conversación sobre un tema que te molesta todo este tiempo. Querida, ya sabes, siempre estuve orgulloso de que tú y yo nos entendamos perfectamente. Puedes decir eso sin decir una palabra y hoy se acabó así que me enteré con Amelka nuevamente. Nastia estaba sentada mientras le ordenabas entender esto. Konstantin levantó la vista de su taza de té y miró a su insatisfecha esposa Vera. Incluso se estremeció ante tal mirada suya, se sintió ofendido y de alguna manera alienado. Por un lado mamá presiona que puedo, por otro lado, cuando no me senté con mi hija, me encontré en una situación desesperada. Situación, ya ves, no tenía otra opción en el hecho de que Kostya no tenía otra opción. Vera no tenía dudas, pero lo que la hizo sufrir mucho más no fue el hecho de que su hija estuviera al cuidado de Nastia, sino el hecho de que Kostya lo intentó ocultárselo a ella. Esto es realmente motivo de pánico, de alguna manera, con trozos de escena que esparcieron por sus habitaciones antes de que las noches familiares fueran completamente diferentes. Kostya y Vera intentaron llevar a la niña a caminar o ver una película juntas si lograban cautivar a Amelia. Con juguetes ahora Vera está completamente. Se dedicó a su hija y Kostya simplemente enterró su cabeza en el monitor y no le quitó los ojos de encima hasta la noche. La niña necesitaba tomar las pastillas recetadas por el médico en el hospital, compradas con anticipación. Estaban acostadas. Una pequeña Ness roja en el fondo del bolso con la que Vera llegó del hospital, asegurándose de que Amelia estuviera limpia y bien alimentada, roncando tranquilamente en su cuna, y su marido sigue sentado frente al monitor del ordenador. Vera fue a sus cosas y comenzó a buscar el bolso necesario. Tomándolo en sus manos, Vera caminó lentamente por la habitación poco iluminada. Como de costumbre, todas las mujeres sacaron los platos del lavavajillas, limpiaron la mesa,
Lavaron unos juguetes de goma con los que estaba cenando Amelia, en fin, la noche no auguraba nada bueno y estaba bastante tranquila y pacífica, cuando Vera abrió la puerta. Al principio estaba muy silenciosa y luego se le cayó de las manos con estrépito justo en el suelo de baldosas de la cocina, justo debajo del rayo, amablemente abierta en dos direcciones. Había un pedacito de papel con la inscripción: mayúsculas grandes morirás. Claro que sería más lógico. Todo sería. Supongo que esto fue solo una broma extraña de alguien, pero desafortunadamente, la mente sana conectó instantáneamente todo lo que le estaba sucediendo durante estos pocos días locos. Alguien muy directa y sin concesiones expresó sus deseos en su relación y eso fue todo. Kostya pudo soportarlo y salió corriendo de la habitación ante el ruido. Al principio no podía entender cómo su esposa estaba parada en medio de la cocina en una especie de estupor incomprensible. Llamó a Vera y se acercó a ella. Y luego vio un trozo de papel. «Wow, ¿quién eres aquí?» El mensaje es escribir notas, probablemente notas de amor. No conoces al autor. El hombre intentó traducir en broma la obra del famoso escritor, pero Vera permaneció inmóvil, no pudo recuperarse de tan abierta demostración de otros. Las intenciones hostiles del agente Constantin tomó la decisión más correcta. En su opinión inexperta, simplemente abrazó a su esposa por los hombros y la llevó a un rincón de la cocina, tratando de murmurar algo cariñosamente en voz baja, pero este método para calmar la masacre funcionó muy bien. Mal, pero llora y llama inmediatamente al. Para la policía está claro que el extraño no se detendrá ante estos 3 intentos de intimidarla o eliminarla físicamente. Seguramente seguirán otros nuevos y ella tiene derecho a correr tales riesgos, especialmente considerando que tiene una hija pequeña, Kostya. Bueno, ¿quién podría desear mi muerte? Vera versus miró el papel sin creer que le estaba pasando el sol, se estaba volviendo loca y no se metió en la trama de los 900, el buen Kostya abrazó la fe y empezó a hablar. En su oído algo sobre el hecho de que definitivamente todo saldrá bien y mañana descubrirán qué se debe hacer al respecto. Solo trata de calmarte y vete a la cama lo antes posible. La mañana es más sabia que la noche. Como decían los viejos. Principalmente porque no dormiste anoche. Lo dijiste tú mismo. Solo necesitas descansar bien con una mente fresca y decisiones. ¿Mejorará? ¿No crees que Vera no supo qué responder? Su marido estaba limitado por el miedo y le impedía pensar plenamente. Si no fuera por la pequeña Amelia y su preocupación por ella, entonces Vera habría sido más desapasionada. Al final, podría haberlo tomado como una broma ridícula de alguien de su entorno, pero su hija temía por su hija. No permitió que Vera se tomara lo que estaba pasando demasiado a la ligera. Kostya, con gran dificultad, obligó a su esposa a ir al dormitorio y acostarse en la cama, pero Vera perdió por completo las ganas de dormir. Empezó a hablar sin embargo, los acontecimientos de los últimos 3 días. Rápidamente se dieron cuenta de que Kostya no consideraba la situación tan terrible, sino que se inclinaba a atribuir todo a una coincidencia aleatoria de circunstancias que, como saben, sucede en todas partes y no se debe creer mucho. Con eso, preocúpate por eso. El sol terminó bien. Cortesía descartada. Y cuando, en su opinión, será necesario empezar a preocuparse cuando mi cadáver frío sea descubierto en algún lugar debajo del puente, solo entonces mi marido, es decir, la persona más cercana en teoría, se preocupará por lo que está pasando y dirá que no debería ser así. El sarcasmo en la voz de su esposa no se le ocultó a Kostya, pero además, creo que está atacando a Verochka. Me parece que saliste del hospital demasiado temprano. Deberías haberte quedado allí hasta que volver a la normalidad. Nosotros, por supuesto, descubriremos qué tipo de papel es, pero entiende, parece estúpido porque alguien querría esto de ti. Deshacerse de algo como esto es una cuestión de jurisdicción. Por un momento Vera no pudo discutir con su esposo. Constantin razonó con sensatez y sobriedad, pero esto no le facilitó las cosas. Y Vera no pudo calmarse ante sus ojos y ahí estaba figura de bata blanca que el día anterior, al amparo de la oscuridad, había intentado entrar silenciosamente en su
Habitación con una jeringa a su favor, y la joven se ofendió porque Konstantin no parecía tomarla en serio, como si los problemas no eran lo suficientemente importantes para él. ¿Cómo podría ser esto, mi buena Verochka? Yo hablaba de que me jodieran, mientras mi marido decía, estoy segura de que todo saldrá bien, tal vez sea solo una broma cruel de alguien y eso es todo, como Vera quiso responder tajantemente para que Kostya dejara de dudar. Vera sabe con certeza que querían matarla y también dijo que le conté los resultados de la inspección del auto, puedes contar información invaluable y secreta y que Kostya no entiende nada, mañana debes visitar al investigador que estoy seguro de que estoy investigando el accidente, así que le contarás lo de la nota. Tal vez él la considera una prueba importante de esta engañosa sensación de paz, ella respiró hondo una y otra vez y finalmente dijo clara y claramente, lo he estado pensando durante varios días, resulta que te casaste con Nastia, pero nunca logras dar a luz un hijo con ella, te separaste y ella empezó a vivir al lado de mi suegra cuando a mí me pasó un accidente, nuestra niña y tú caíste directamente en las buenas manos de Nastia y ni tu madre ni tú pensáis que esto está mal, de hecho, tú también lo haces, no preguntas, luego resulta que tengo todos los motivos para temer a una persona y preocuparme por mi vida. Está tan claro que Vera no podía ver la cara del hueso en la oscuridad, pero por su voz entendió que su marido estaba sumamente indignado. Bueno, vaya, eso es una acusación y acumuló pruebas. Señorita Obviedad, ya sabe, es solo un insulto, pero lo que hay es un insulto y todavía espera mi ayuda y espera que escuche más sus tonterías, su imaginación es buena, ¿oh? El hombre casi escupió la última palabra y luego se alejó de Vera. Otro lado, sin embargo, no pudo quedarse allí por mucho tiempo porque se volvió hacia la chica y continuó la conversación. De hecho, lo sepas o no, te diré una cosa, tu fe probablemente sea un delirio de grandeza. Porque imaginas demasiado sobre ti mismo, ¿quién podría querer matarte? Bueno, en serio. Así es, solo eres una gallina doméstica que cloquea a un niño y simplemente no eres capaz de nada más serio, no necesitas a nadie para hacer eso. Arreglar esto por tu culpa, así que miro y creo que deberías ir a un hospital psiquiátrico y de ninguna manera. Traumatología, me entendió Vera, con horror, no supe ni qué decir, su marido es bueno, no dirás nada, ni siquiera sospechaba que había tanta rabia y odio escondido en NM, porque como bueno, Kostya ocultó sus sentimientos, si miras su relación desde fuera, eran simplemente perfectas, una familia maravillosa, todos se aman, mantienen relaciones amistosas entre todas las generaciones y no tienen peleas ni desacuerdos. Sucede. Descubre que esa es la actitud hacia ella, desde su punto de vista ella es solo una gallina que habla demasiado de sí misma. Se preguntó Vera, no sabía qué decir, ya no tenía fuerzas para pelear con Kostya, pero no podía irse a la cama tranquila después de todo, salió silenciosamente de la habitación y se dirigió a la habitación de su hija, detrás. La puerta todavía se sentía más segura Vera. También se reprendió a sí misma por permitir que Konstantin pensara en ella de esa manera. Ella es una gallina y ya no sirve para nada, y el hecho de que esté criando a su hija ahora también cuenta. Vera trabajaba, podía ganar un dinero decente, pero por deseo. Tener un hijo era mutuo, por lo que Kostya no se quejaba de que durante algún tiempo ya no podría ser el sostén de la familia. Esto significa que Vera todavía no podía entender. ¿Ignoró tales metamorfosis en su esposa? Si he ignorado sobre pequeños deseos cuando ella no se percató de algunos momentos de su vida en común, por ejemplo. Si realmente vamos a encontrar fallas, entonces Katka no fue en vano. Llamando su atención sobre el hecho de que Kostya va a visitar a su madre muy a menudo, no solo todas las semanas. Como 2 veces por semana de seguro y por mucho tiempo, incluso se quedó ahí por mucho tiempo, fue así durante la noche. Supuestamente mi mamá se enfermó, daba miedo dejarla ahí y Nelly en realidad pasaba esas horas no con su madre, pero en la cama de Nastia con su exesposa, es realmente tan fantástico como podría parecer a primera vista. O aquí hay otro ejemplo, Antonina Markovna una vez fue dolorosamente compasiva con su nuera por lo que, desde que Vera recuerda, ella siempre la llamó Nastenka.
Y Nastia, ¿pero sucedió y no está relacionado con el hecho de que Amelia está muriendo de inmediato? Entregado a Nastia sin hijos, la puerta apenas se cerró detrás de Vera, el niño aún es pequeño. Desafortunadamente, es imposible preguntarle. ¿Quién dijo algo sobre esto? Es posible que las niñas hayan estado cortejando activamente a una nueva madre durante mucho tiempo. Mientras en el coche de la madre real alguien cortaba con cuidado los cables de freno. Vera se levantó y empezó a caminar silenciosamente por la habitación. No podía quedarse quieta sin moverse, ¿verdad? Simplemente no puede. Si Nastia realmente quisiera un hijo, entonces bien podría haber aceptado sacar al bebé del orfanato. Al menos él no será su familia, y ella también podría encontrar fácilmente una madre sustituta y tener el bebé solo legalmente y con plenos derechos sobre él, y Antonina Markovna es una buena proxeneta, no hay otra manera de decirlo. Es que, a pesar de no ser todavía decrépita de edad, si está tan disgustada con Fait por los mismos hechos de su existencia en la vida ósea, entonces ¿por qué esta bruja le sonríe a los ojos todo el tiempo? Al menos no ser hipócrita y mostrar su verdadera actitud, o naturalmente tenía miedo de algo así. Si tampoco le permiten ver a su nieta. Es probable que efectivamente, el martes, por así decirlo, en confianza y en ti, Vera se diera cuenta de que se encontraba en una situación muy precaria y desagradable de lograr. De las cuales, sin pérdidas, no tuvo muchas posibilidades, pero al menos algunas, es decir, que deben aprovecharse en la mañana. Vera sabía cómo transcurriría el día. Por supuesto, ella no lo sabía. Dile cualquier cosa a Kostia, no hay necesidad de facilitarle el trabajo a un asesino potencial, es mejor hacer todo en silencio para que se entere de todo lo que hará el último Toto. Una sorpresa para él, su madre y su exesposa Vera tomó un café y se fue a trabajar. Se detuvo en la ventana y vio su auto alejándose del camino de entrada. Bueno, eso significa que es hora de que ella actúe. Así que no dejes que se quejen primero. Vera marcó el número del investigador del asunto con el que debía reunirse y pidió reprogramar la reunión para temprano en la mañana, diciendo que luego tendría que ir al hospital para hacerse pruebas. Y por eso no hubiera podido dedicarse a él, la encontraron a medio camino y media hora después Vera con Amelia en brazos. Ya estaba sentado en la oficina de un joven policía, sin embargo, esta reunión no produjo absolutamente nada, Vera, y no tenía ninguna duda de que no conduciría a nada, incluso en un trozo de papel con una inscripción amenazadora, el policía miró de reojo como si era un insecto venenoso, pero no dije nada en voz alta. Vera escuchó su seguridad de que el hecho de que seguramente se comunicaría con ella tan pronto como se enterara de algo o si tenía dudas e inmediatamente saliera de la comisaría. Ella no tenía dudas de que él no se enteraría de algo, no por eso los chicos inteligentes organizaron todo así. Para que ahora estuviera tan estúpidamente atrapada en alguna tontería, que tan pronto como Vera se alejó del edificio, inmediatamente llamó a Caterina solo por ella. Ahora ella también tenía confianza en Katia. Después del incidente, el auto de Vera quedó inservible y no quiso preguntarle a sus padres, no era suficiente para que se preocuparan. Hay que reconocer que Katia no hizo muchas preguntas y simplemente invitó a Vera a nominar al hora y lugar, diciendo que te recogeré cuando me digas, no es difícil, la chica agradeció calurosamente a su amiga y, si se desmayaba a tiempo de empacar sus cosas para mudarse a la casa de sus padres en la aldea rural, ella y la pequeña Amelia estarían a salvo, arrojando sus cosas en la bolsa. Vera pensaba en las vicisitudes del destino. Huyendo de su propio apartamento y zigzagueando al mismo tiempo como una liebre, pero por ahora solo necesita saber qué le dijo Kostia ayer, por supuesto que no lo perdonará, pero tampoco lo golpeará. Su cara también, necesita pensar detenidamente y es aún mejor consultar con su madre y Katyusa. ¿Quién seguramente le dirá la forma correcta de resolver el problema? Sentada en el auto de Catino, Vera seguía mirando hacia atrás y esto llamó la atención de su amiga.
Si no te hubiera conocido desde hace muchos años como una persona completamente adecuada, lo habría decidido. Que cometiste un crimen y estabas huyendo de alguien, comentó Katia detrás de Doroga, no te preocupes en el pueblo, estarás a salvo, allí nadie te tocará, todos son tuyos. Vera también esperaba esto y por eso asintió con la cabeza, finalmente comenzó a recobrar el sentido, qué bueno es que su hija todavía esté. Es pequeña y no entiende mucho, de lo contrario tendría que explicarle a Amelia por qué corren tan apresuradamente y no decirle a su padre a dónde fueron, pero tuvo que mencionar algo sobre el mundial como excusa para la llegada de su hija y su hijo. Vera eligió sus palabras, los huesos, él dijo anoche que ella era una gallina y no merecía nada. A papá no le importan las malas palabras de su yerno, y no había necesidad de insistir más en las razones. Adecuado además, el propio Kostya tampoco había llamado todavía, o simplemente no notó la ausencia de su esposa e hija en casa, o la situación le convenía muy bien. Vera optó por no pensar en lo malo y simplemente intentó volver a disfrutar de la vida mientras la pequeña Amelia exploraba a sus abuelos. Sitio con interés. Vera decidió caminar por el barrio, después de todo, la infancia está aquí. Pasó y ama estos bordes, sus propios pies llevaron a Vera al acantilado, le encantaba caminar aquí desde que era niña, en el borde del acantilado, desde que tenía memoria, crecían frambuesas, y eran inusualmente dulces y grandes, por supuesto. Ahora las bayas aún no han madurado, los arbustos están justo debajo de la primera vegetación no atrevida, pero aún así los recuerdos de la infancia eran más valiosos para Vera que las bayas, por una extraña coincidencia. Fue aquí donde se encontraba su lugar secreto para las reuniones, con Dima era taciturno y muy fácil de comunicarse con un chico que una vez le mostró a Vera su pequeño secreto. Un camino por el cual se podía descender un poco más hasta una visera que colgaba sobre el acantilado, una especie de cornisa, desde la cornisa se podían apreciar libremente las imágenes de la naturaleza salvaje que literalmente se extendía a los pies del valiente en el camino. Estaba completamente escondido entre los arbustos espinosos y no era visible ni siquiera en invierno. ¿Qué podemos decir del verano? Fue en esta cornisa donde Vera y Dima soñaron con fantasear con cómo por primera y última vez se besaban de una manera completamente infantil. Por supuesto, pero al recordar aquel beso, el corazón de Vera se llenó de bondad y tiernamente, aquí en el acantilado hacía frío y viento. Vera abrazó su abrigo con más fuerza contra su pecho y trató de calmar los frenéticos latidos de su corazón. Tu propia infancia nuevamente, qué maravilloso fue sentarte aquí en compañía de Dinka y escuchar sus historias sobre los habitantes del bosque. Es interesante dónde está Dima ahora. Y que Katia casi no dijo nada sobre él, lo que significa que no hay nada fuera de lo común. Sucedieron cosas en su vida sí, y definitivamente no se casó porque de lo contrario Caterina ciertamente lo haría. Habló y no solo de ella Vera, la niña cerró los ojos e imaginó que ahora no estaba sola aquí disfrutando del silencio y la belleza inmaculada y que Dima estaba a su lado, no importa cómo lo miraras, pero es una buena persona, un poco fuera de este mundo, pero ¿tiene la culpa de esto? Vera se quedó allí un poco más, disfrutando de la forma en que el viento soplaba en su rostro. Es momento y honor de saber que sus padres necesitan regresar a casa, probablemente sea difícil para Amelia porque no están acostumbradas. A medida que pasaba el tiempo, se escuchó un leve susurro de pasos cautelosos y la niña se giró para ver quién había violado su privacidad. No tuvo tiempo de ver, un terrible golpe cayó sobre la cabeza de Vera y la niña perdió el conocimiento. Lo único que Vera recordaba era la sensación de volar, en realidad me arrojaron por un acantilado. Tuvo tiempo para pensar. Desde que cayó completamente en la oscuridad, la desaparición de la niña ha dejado en vilo a toda la comunidad de Cabañas. Pero, lamentablemente, fue en vano y a la mañana siguiente, se difundieron rumores por todo el pueblo. Alguien dijo que había visto a la niña. Se sube a un coche grande y sale del pueblo. Otro afirmó que vio a Vera caminando por el pueblo hacia el bosque y de allí nunca más volvió, no la busqué y que todo estaba bien para ella. Es solo que quería pasar desapercibida.
No hace falta decir que tales conversaciones no contribuyeron al buen humor de los padres de fe que estaban preocupados por su hija. La nieta pareció sentir algo y se puso muy caprichosa en lugar de ser dulce y tranquila como siempre. Cuando era niña, Caterina, quien inmediatamente después de la desaparición de la niña corrió hacia sus padres, trató de consolar y entretener a Amelia. Pero ni siquiera ella pudo animar a la niña cuando, después de unos días, Kostya finalmente cambió su ira por misericordia y intentó contactar a su esposa. Por supuesto, no tenía nada porque el teléfono no contestó cuando llamó a su suegro con sopa de repollo y de ello supo la impactante verdad. Konstantin llegó al pueblo e inmediatamente empezó a hacerlo. Acercarse a los padres de Vera casi con acusaciones, diciendo, ya saben quién y por qué se escapó. Entonces, ¿por qué no se lo cuentan? Cubre a su hija Kostya estaba extremadamente ofendida por el hecho de que los padres de Vera no podían ayudarlo y el hombre simplemente ignoró la historia de la hija de Isla. Además, inmediatamente después de que quedó claro que no le darían ninguna información sobre Vera, Konstantin tenía la intención de irse para la ciudad naturalmente con Amelia para la madre y el padre de Vera. Fue una verdadera tragedia, no solo perdieron a su hija, sino que también les pudieron quitar a su nieta. Konstantin insistió bastante agresivamente, diciendo que si el niño no me deja voluntariamente, esto seguramente sucederá. Esto se hará por la fuerza. Si no quieres entregar a la chica tú mismo, siempre puedes tomarla por la fuerza. Cuando Antonina Markovna vino de la ciudad para ayudar a Konstantin acompañada de Nastia, la madre de Vera simplemente rompió a llorar. Pero sus lágrimas no tocaron a nadie y por eso vistieron a la pequeña Amelia y la subieron al auto. Es difícil transmitir el estado de los padres, al fin y al cabo, estaban nublados por malos pensamientos sobre el destino de su hija, pero nada. Ya había pasado antes, solo dijo brevemente que siempre podían llamarlo y saber más sobre el bienestar de su nieta. Pasaron varios días y la vida pasó. En el pueblo, incluso Caterina, que todo este tiempo estuvo ayudando activamente a buscar a su amiga, se vio obligada a irse a la ciudad, no tenía un trabajo que no quisiera perder. Sí, Vera acudió a ella. Sentidos, el cielo colgaba sobre su cabeza o no era una estrella sino un destello en su cabeza exhausta. Vera ya no podía dar una respuesta exacta a esta pregunta, tenía muchas ganas de beber hasta tal punto que los labios de la niña estaban secos y agrietados, que no daría ahora por una bebida limpia, pero que no hay, no. ¿Lo es? Intentó Vera. Ponte de lado con cuidado, por extraño que parezca. Era posible, pero con mucha dificultad y dolor en todo su cuerpo, al parecer aún no se había recuperado del todo del accidente. Y ahora hubo una nueva desgracia. Vera se sentó e inmediatamente lamentó haberse sentido increíblemente mareada. Fue cuestión de levantarse cuando la niña gateaba, se dirigió al borde de aquel trozo de tierra firme que le servía de refugio y salvación y de inmediato retrocedió, se dio cuenta que estaba a solo un paso de la muerte. Ella, por voluntad del destino, fueron a donde les encantaba conocer a Dima ese mismo. Repisa, no había manera de que fuera a salir de aquí solo ahora, no con tanto mareo en mi cabeza. Vera recordaba bien el camino que tenía que tomar, un movimiento en falso, especialmente en la oscuridad, y saldría volando hacia abajo y luego. Nada retrasaría tu vuelo. No, no es necesario. Y la persona que le golpeó la cabeza y la arrojó aquí bien podría estar en algún lugar cercano, recordando las circunstancias en las que terminó en la cornisa. Vera incluso se quedó callada y empezó a escuchar con atención. Al mundo que te rodea. Bueno, ¿por qué es ella así? Fue lo suficientemente descuidada como para ser atrapada de nuevo tan estúpidamente. ¿No fue su sollozo muy fuerte tratando de arrastrarse hasta el borde y no muy fuerte crujiendo piedras debajo de su cuerpo recuperando el aliento? Vera pensó que antes del amanecer se congelaría aquí después de todo. La primavera no es la época en la que es cómodo pasar la noche al aire libre, piedras desnudas e incluso sin ropa de abrigo, pero a falta de un sello. Escriben en una simple nota que es bueno que se haya quedado y de alguna manera sobrevivirá una noche,
lo que queda para ella y qué pasará después entonces, cuando esta noche inevitablemente termine, verá otra vez. Volverá a la aldea y entonces, como no está claro que para destruirla alguien hará cada vez más incursiones, hará más y más intentos nuevos, ¿y quién garantizará que el próximo no tendrá éxito? Mucho sobre los padres que permanecieron en el regimiento y sobre su hija. Es cierto que estaba segura de que mamá y papá cuidarían de Amélie, su nieta es como una luz en la ventana, pero aún así la joven tenía que admitirlo. La niña todavía estaba en esa edad en la que necesitaba a su madre más que a sus abuelos cuando escuchó un sonido en lo alto. Ligero susurro, luego Vera se tensó y se encogió. La misteriosa extrañeza del susurro cesó y Vera decidió que era solo un pájaro nocturno que tocó el borde del arbusto con su ala, pero no hubo tanta suerte, el sonido se repitió. En la ceira, mucho más cerca del pasillo hasta la repisa, algunos guijarros rodaron hacia la meseta, la niña se arrastra febrilmente en un intento de pasar desapercibida, tal vez la oscuridad la ayude, se convertirá en su fiel amiga, y quienquiera que haya venido aquí. Sin embargo, lidiar con ella no te dejará nada, dado el tamaño de esta repisa de arriba. En el abismo sus sueños y aspiraciones eran casi irreales, solo una persona completamente ciega no podría haberla notado. Pero aquel cuyos pasos ella escuchó claramente cerca difícilmente podía estar ciego cuando el hombre descendió y se paró en la cornisa con ambos pies. Vera vio que estaba mirando de cerca o olfateando. Y por eso de alguna manera fue aterrador y antinatural, como si alguna criatura del otro mundo hubiera penetrado repentinamente en nuestro mundo desde un mundo paralelo y ahora quisiera arrastrar a Vera allí con ella, a juzgar por los contornos del cuerpo del extraño. Este era un hombre enorme y fuerte contra un oponente así, Vera no tenía ninguna posibilidad, era tan claro como el hecho de que el sol se ponía por el este y se ponía al fondo. Él vino a terminar lo que empezó y ahora la niña puede. No puedo alejarme de él, no puedo escapar a ninguna parte. A Vera le pareció que el corazón en su pecho latía con tanta fuerza que el extraño invitado estaba a punto de escucharla y acercarse a ella, sin embargo, el propio extraño no se quedó quieto. Se acercó a la chica que se había hecho un ovillo detrás de una luna, se acostó de lado y así. Lo miré, luego dio un paso hacia ella, luego otro paso. Y de nuevo las piernas del hombre de las enormes botas se detuvieron a medio metro de Vera. Pero mientras él estaba de espaldas a ella, la joven se quedó congelada, tratando de no hacerlo. Para respirar, y de repente se volvió hacia ella y sus piernas también giraron y apoyaron las puntas de sus zapatos en su rostro. Vera instintivamente miró hacia arriba e inmediatamente se encontró con los ojos de un extraño. Le parecía de alguna manera anormalmente grande y brillando en la oscuridad, tal vez ese era el caso porque, de alguna manera, eso. El hombre se las arregló sin linterna en una noche oscura, pero Vera estaba asustada. Antes de que tuviera tiempo, su corazón repentinamente dio un vuelco y comenzó a latir en algún lugar de la región de su garganta. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Joven y ella claramente sintió la sangre latir en la vena de su sien lo que ahora le está haciendo, arrojándola al desfiladero, lo más probable es que sea así, bueno, no todos en esta tierra tienen el privilegio de conocer su muerte. De antemano, viéndolo en los rostros de mamá y papá. Es una pena para Amelka. Estos pensamientos pasaron como un tío vivo en sus cabezas y en las de Vera. Cerró los ojos instintivamente, no queriendo mirar su muerte a los ojos. Al segundo siguiente la mano cálida y fuerte de alguien tocó el hombro de Reno y en su mejilla sintió un aliento sutil, tan imperceptible como si hubiera soñado. De mi parte, Verochka, no reconoces a tu vieja amiga, bueno, deja de entrecerrar los ojos y mírame. Esta voz despertó un mar de recuerdos en la niña. Aquí ella está caminando por un prado soleado, inundada por el olor a dulce y risueña. Pero a su alrededor hay salpicaduras de agua del río, fría y clara como el cristal, y se siente bien y tranquila. Y aquí está ella sentada. En el mismo lugar donde ahora solo en su alma no hay ansiedad ni tristeza y está llena de esperanzas de un futuro brillante. Tinka tú, Vera susurra suavemente,
Pero le parece que su susurro suena en el silencio de la noche como en Vaz. No tengo miedo de nada, ¿no estás herida como te sientes? Los brazos, las piernas intactas, la cabeza no duele durante mucho tiempo. Dima recobró el sentido, la bombardeó con preguntas y se sentó a su lado. La roca detrás de la cual se escondía, pero algo no se podía tejer. Dima espera Vera intentó no permitirse sucumbir a esa alegría prematura. ¿Qué experimenté cuando reconocí a esta persona por primera vez? ¿Y de dónde vienes aquí? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué viniste aquí? Aunque Dima podría haberse ofendido por otro lado, si es un agresor tan insidioso, al menos de esta manera nada la salvará. Entonces, ¿por qué proporcionar educación adicional? Te falta. El perro ingenuo sabe que vino una niña de la ciudad y no, todos y en todas partes la buscaban. Vera no se quedó atrás y, por si acaso, se alejó arrastrándose. ¿Cómo me encontró? ¿Por qué no me encontraron? ¿Y tú lo encontraste? Dima sonrió, por si acaso, sentándose a su lado, como manifestándose. Toda su apariencia, no soy peligroso, no soy tu enemigo, no tengas miedo de mí, todo estará bien. Entonces aquellos que estabas buscando, aparentemente no querían conocerte. Así que acabo de hablar en un estilo puramente campestre. Pensé que no podías huir, como dicen, no es tu carácter, no es tu comportamiento. Miré alrededor del pueblo, donde hay cámaras al costado de la calle y los que tienen autos con grabadoras pidieron acceso a la gente. Entendí aproximadamente la dirección del movimiento cuando te vi en la grabación en las afueras del pueblo de este lado durante el día. Te miré y no estabas. Para ser honesto, tenía miedo de que te hubieras caído por el precipicio. Yo. Inmediatamente se dio la vuelta y se dirigió hacia el descenso. Bueno, está lejos. Sabes que tienes que caminar kilómetros para bajar y luego aún no has llegado. Creo que está bien, pero las cámaras muestran que no te fuiste. Desde aquí no eres un pájaro, no vuelas. Recordé esta repisa y como una vez nos sentamos aquí tú y yo, pensé en esperar hasta la mañana, pero decidí irme ahora. Descubrí que Dima hizo un gesto tan extraño con las manos y Vera asintió al ritmo de su estado interior. Este hombre no era un asesino, ni un violador, ni un criminal. Vera se quedó en silencio durante medio minuto, sin saber si valía la pena dar. Era mi secreto, me tiraron aquí, me golpearon en la cabeza y ahora aquí estoy, tengo suerte. Vera se tocó el bulto en la parte superior de la cabeza y gimió suavemente. El hombre parecía haber despertado de un sueño y, dijo, mirando desde la cornisa: entonces te estaban persiguiendo, no me equivoqué en mis sospechas. Me pregunto dónde pudo haber sospechado Dima que estaba Vera. Peligro. El gusano de la duda volvió a agitarse en el alma de la niña para reaccionar simplemente explicado así. Katia les dijo a todos, en realidad te estás escondiendo en algún lugar, pero no creí que huirías de tu hija. Vaya, no lo creí, no esperaba que esta revelación de Vera por parte de su mejor amiga fuera tan rápida. Tal vez Dima algo anda mal, ¿entendido? Sí, no puede ser, frunció el ceño y miró a Dima. Bueno, vámonos de aquí. Dio un paso a la vez. Vera sintió que sin la ayuda de Dina no habría logrado este camino solo porque la apoyó. Después de un tiempo, llegaron sanos y salvos a la cima. Pero ni siquiera aquí permitió que Vera se quedara. Vayamos más rápido. No es necesario que amanezca para que todos en la calle sepan que estás bien y vivo. Y bueno, tenemos que esconderte y luego descubriremos qué hacer por los padres. Pero pensó que Dima tenía razón y asintió lentamente. También al amparo de la oscuridad, silenciosa y lentamente llegaron a su casa en el bosque. A veces Vera incluso pensaba que era una princesa de cuento de hadas a la que el príncipe azul salvó de la guarida del dragón. La decoración de la casa era sencilla y el abuelo Novilla aquí es poco exigente para tomar un refrigerio y acostarse a descansar a la niña y ella estaría feliz de negarse. Pero se sentía mal y quería dormir. Tenía los ojos pegados. Entonces comió un poco de lo que el hospitalario dueño había puesto en la mesa y luego acuéstate en la cama que te indicó. No tengas miedo, aquí no te pasará nada malo y Murchik te cuidará con una sonrisa. Dima miró al gato gris que inmediatamente, como si recibiera una orden,
saltó a la cama y se acostó a los pies de Vera. Al momento siguiente la niña durmió dulcemente y durmió por primera vez en mucho tiempo. El clima estaba tranquilo, mientras tanto Dima no se acostó durante mucho tiempo esa noche. Pensó mientras estaba sentado a la mesa y por alguna razón miraba a menudo a Vera dormida. Luego, al amanecer, salió al patio a cuidar de los suyos. Modesta casa y regresó justo a tiempo para que la niña abriera los ojos. Eso fue lo que Dima estaba concentrada y lacónica. Necesito salir un rato, pero esto es importante. Bajo ninguna circunstancia te pediré que salgas al patio. Pase lo que pase, bueno, volveré tan pronto como pueda. Quizás hoy, pero bien podría suceder mañana. No te preocupes por mí, todo estará bien para la comunicación. Te dejo este número de teléfono. Aún es antiguo pero aún funciona bastante bien. Mi número está escrito en la agenda. Llama en cualquier momento después de eso. El hombre mostró brevemente. Vera donde hila de su casa pidió no ser tímida y hacer lo que hacía cómodamente y se fue. Las horas en ausencia del dueño de casa se arrastraban lentamente y aún con tristeza Vera hacía lo posible por contenerse para realizarse su promesa a Dimi de no llamar a su familia. Sí, y se preguntaba dónde estaba Kostya, cómo reaccionó ante su desaparición, qué hizo. Dima llamó por la noche. Dijo que tenía noticias importantes para Vera, pero que se las diría cuando regresara. Él le recordó una vez más que no se revelara bajo ninguna circunstancia y se desmayara. Vivía en Boa Noite. Cálidamente, sosteniendo el teléfono en la mano, después de todo, qué persona tan cariñosa para pensar. Sí, Kostya, por cierto, que nunca sufrió tan rápido, incluso durante el periodo del ramo de dulces. Vera pensó durante mucho tiempo en qué. Cómo era su relación con Dima y por qué se dejó llevar al mismo tiempo. Konstantin y el propio Dima se durmieron imperceptiblemente, no podía creer lo que estaba viendo ahora con sus propios ojos. Regresó varias veces para comprender exactamente qué estaba pasando allí. El hombre no quería lastimar a Vera, pero parece que no tendré que ocultarlo más. Entonces necesito confesar que este tipo pensó que otros estaban haciendo esto y me da vergüenza. Sí, y no solo. Avergonzado, para ser honesto, ama a Vera, realmente la ama todos estos años, ¿y cómo puede decirle esas cosas? El hombre lo traerá, suspiró, presionó pausa y encendió el auto. Era hora de ir a la casa de Vera. La niña esperó la llegada de Dmitri como si no lo hubiera visto en varios años. Se dio cuenta de que la casa era perfecta. Orden, no había donde poner su mano, realmente era tan pequeña que le puso un paño encima. Sí, preparó algunos de los productos más sabrosos que pudo encontrar, quería conocer al chico con dignidad. Sí, y estaba impaciente, ¿dónde estaría sin él? ¿Qué tipo de noticia era esta que le tenía reservada? Apareció Dima la noche del segundo día, cuando Vera era alta y fuerte. Con dificultad reprimió el impulso de arrojarse sobre su cuello e incluso parecía avergonzada de sus impulsos y... ¿Qué le pasa? ¿Por qué reacciona así? Ya que tiene marido. Dima, sin embargo, hablaba en serio, sentó a Vera en la mesa y comencé a hablar lentamente con claridad y cuidado. Pensé que sería genial saber quién más pasaba por el pueblo en el momento en que caminabas hacia el acantilado. La cámara que te grabó no filmó a nadie más, estaba vacío, pero cuando le pedí detalles a un vecino de una calle paralela, lo descubrí. Durante el tiempo que necesité, pasaron 3 personas, una de ellas era el propio vecino y entró por la puerta de su propia casa. La segunda abuela Nina de la cabaña frente a su hijo compró una casa como esta en lugar de la antigua casa de campo. También fue a su casa, la cámara filmó, pero la tercera fue Dima. Hizo una pausa y Vera se inclinó hacia adelante. La tercera fue Glo. Glo no pudo resistir la exclamación de Vera e inmediatamente se tapó la boca con las palmas. ¿Pero cómo es posible? ¿Es esto posible? Además, ella regresó por el mismo camino y tú, como sabemos, no regresaste. Dima guardó silencio por un rato y otra vez. Empecé a decirle de antemano que era doloroso que tuviera que decirle esto a Vera. ¿Pero qué más podía hacer?
Decidí que sería bueno vigilarla. Vigilarla porque sabes que ahora trabaja en el ciudad, pero a veces llego a casa. Ayer ella iba camino al pueblo y luego volvió y yo me senté en su culo, como dicen, y ahora miren, les aviso, el video no es para cardíacos. Primero yo vi a dónde iba y luego mientras hacía lo que vino, instalé una cámara, la puse en la entrada por un ratito, literalmente para pasar la noche, y ahora. Resultado: Dima encendió el segundo video. Yo sí. En ese momento, Vera reconoció fácilmente la entrada a su propia casa, pero como quería decir, entonces la puerta de su departamento se abrió y Katia y Kostya aparecieron en el umbral, se abrazaron y besaron. Las manos del hombre, sintiendo la espalda de la niña, luego aparentemente se despidieron y Caterina bajó. Vera literalmente asfixiada mirando este video, es decir, el esposo y la mejor amiga lo hicieron. Confirmó Dima: creo que ahora las agencias de seguridad no pueden escapar de la investigación y seguro que encontrarás algo. Las únicas personas que estaban cerca de ti y podían arreglar todo esto, sobornar a los artistas, es una cuestión de tecnología. Bueno, porque Vera no podía entender, ella, ya sin poder controlarse, hundió la cabeza en el fuerte hombro de Dima y rompió a llorar. De hecho, la conversación entre Vera y Caterina tuvo lugar varios meses después. La investigación estaba entonces en pleno apogeo y casi llegó a su conclusión lógica. La pequeña Emilia, a quien hubo que llevarse con una pelea, su debida relación, el chico volvió a ganarse su corazón. ¿Por qué Katia? Simplemente no lo entiendo. Por eso, cuando Vera tuvo la oportunidad de intercambiar unas palabras con su examiga, decidió intentar comprender qué la llevó a cometer un crimen. Y tú, como pensabas, con odio, escupiste tus palabras en la cara, Caterina, las tuyas. La casa está llena, departamento, esposo, padres, hija, y no tengo nada, no entiendes nada, no lo tengo y no lo tenía. Cuando miré por primera vez a tu Kostya, algo se rompió en mí. Yo también quería poder llamar a un hombre así para que me amara. ¿Entiendes lo que significa que nadie te ama? ¿Tú no amas a nadie? No soy necesario. Bueno, así soy, nadie me necesita y decidí que es injusto. ¿Sabes por qué? El destino solo te dio cosas buenas en ese momento, tocones lamentables y la oportunidad de escalar la felicidad de alguien más. Y luego Kostya y yo de alguna manera nos conocimos el día que vino solo. Fue fácil engañarlo con sus padres y luego, según lo desgastado, por cierto, él mismo se ofreció a deshacerse de ti para dejarle recibir una parte de su apartamento como heredero. Además, parte de su hija también era suya, como si fuera el padre. Sus padres hacían su estupidez. Código que escribieron, resultó ser una trampa, pero mamá y papá dijeron que era hora de decidir algo contigo. Bueno, se nos ocurrió un plan juntos, como puedes ver, al menos casi lo logramos. De todos modos, con Amelka también, entonces sin ceremonias todo el internado habría sido la mejor solución. Ekaterina puso los ojos en blanco soñadoramente y Vera reprimió un ataque de náuseas en sí misma, como no haberla mirado antes, ¿cómo podría dejar que Kostya venga a ella? Vera caminó lentamente por el pasillo hasta la salida de la habitación. Estaba físicamente enferma al escuchar lo que acababa de escuchar, pero sin embargo, en el alma de la joven había un rayo de esperanza de que sus mejores años estaban por delante. Ayer Dima acaba de proponerle matrimonio y ella, naturalmente, lo aceptó con mucho gusto. Dima no se parecía en nada al malvado y mezquino Konstantin. Y tenía una especie de sexto sentido femenino. Comprendía que en su sencilla pero acogedora casa no la esperaban intrigas ni problemas, y la vida sería tranquila y pacífica en el balcón inundado de sol. Amelia y Dmitri esperaban a Vera, mirando a sus seres queridos. Gente, sugirió la joven y no hizo caso. Deberíamos dar un paseo hasta el patio de recreo. Quien está en contra. Dima tomó a Amelka en sus brazos y los tres caminaron por el sendero hasta donde se podían ver los toboganes y columpios detrás de la valla verde.